Señorías, buenos días, bienvenidos a esta comisión extraordinaria de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad, en el que tenemos como único punto en el orden del día la comparecencia del comisionado de Transparencia, don Daniel Cerdán, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos que esté aquí hoy compareciendo, también al equipo que le acompaña. Muchas gracias. Antes de pasar pasar al orden del día, vamos a ver las diferentes sustituciones que puede haber en los grupos. Por el grupo mixto no hay, grupo de ASG tampoco, Nueva Canaria tampoco, Unidas Podemos tampoco, Grupo Popular. Buenos días. Por el Partido Popular sí hay alguien que viene a sustituir a Astrid Pérez, pero no sé quién todavía. De acuerdo, pues cuando llegue tomamos nota. ¿Grupo Nacionalista? Sí. Buenos días, señora presidenta. Por el Grupo Nacionalista, Narváez Quintero sustituye a Jonathan de Felipe. Gracias, señora Beato. ¿Y por el Grupo Socialista? Gracias, señora presidenta. Las mismas circunstancias que el Grupo Popular, así que esperaremos cuando llegue y ya lo anunciaremos. Gracias. De acuerdo. Pues sin más, le damos la palabra a don Daniel Cerdán por un tiempo de 15 minutos. Señor Cerdán, cuando usted quiera. Buenos días a todos. Me alegra estar de nuevo con ustedes en un régimen ya de plena normalidad en cuanto a la manera de relacionarnos, aunque seguimos llevando esta mascarilla que todavía no nos hace del todo transparentes como quisiéramos, porque no nos permite expresar en completo lo que queremos decir. También no solamente hablamos con la voz, sino con la cara. Y he querido empezar esta presentación con esta imagen, ya la hemos utilizado un par de veces, porque realmente el trabajo que ustedes van a ver es un trabajo de equipo y quiero que pongan cara y nombre a las personas que me acompañan en esta travesía, algunos desde el principio, la mayor parte de ellos desde hace un par o tres de años. Y ellos son... Una de ellas la tengo a mi derecha, la jefa del Servicio de Reclamaciones y Asuntos Generales, Teresa Casanova. No está con nosotros el jefe de Servicio de Control de la Transparencia, José María Vázquez, porque ustedes saben que el Parlamento lo fichó, nos lo arrebató y lo nombró interventor de esta casa, cosa que creo que no es bueno para nosotros, pero muy bueno para el Parlamento. Y nos acompañan, y el resto del equipo que ustedes han visto antes en la imagen, es Clara Rodríguez, la asesora técnica del control de la transparencia, que de alguna manera, desde que José María nos dejó, se responsabiliza del índice de transparencia de Canarias y de todo lo que ello conlleva, que lo veremos pronto. Alicia Medeiros Ramírez, que se incorporó hace poco más de un año con nosotros. María Montero Prieto, de las más recientes incorporaciones. Esther Martín y Ivana Sosa, por último. Y además nos acompañan o nos apoyan desde, digamos, en régimen parcial o temporal, dos auxiliares administrativos, auxiliares de esta casa, que son Almudena Sánchez y Carmen Delia. A ellos quiero expresar mi reconocimiento, porque sin ellos nada de lo que vamos a hablar hoy sería posible. En este cuadro pueden visualizar de alguna manera una foto finish, una foto sintética al máximo de lo que ha sido no solamente la vida del comisionado en los 2 últimos años de pandemia, sino desde que arrancamos en el año 2015, en los últimos meses de 2015, por eso nuestra actividad fue tan pequeña, apenas 18 reclamaciones en los últimos meses de aquel año, y cómo hemos ido evolucionando al punto de que al final de este periodo, al final del año 2021, habíamos llevado a cabo el equipo del comisionado prácticamente 5.000 expedientes administrativos, lo que ustedes ven en la columna a la derecha, 4.946, y más de 10.000 actividades al final, y contando con ellas no solamente las reclamaciones de derecho de acceso o las evaluaciones de la transparencia, sino también otras actividades, diríamos, dedicadas a la difusión y al fomento de la transparencia, como jornadas, la evaluación específica que hicimos sobre la transparencia sobre el COVID en el año 2020, las consultas por correo, la difusión de vídeos. Tenemos en este momento el canal de vídeo, creo, más nutrido en número de vídeos de todo el país. De alguna manera, esta es la foto finish que
que refleja. Pero esto es una visión puramente cuantitativa. Yendo, diríamos, me hubiera gustado, seguramente voy a tener por el tiempo, aunque espero que la presidencia sea generosa en cuanto a los tiempos, dado la cantidad de información pendiente de explicar, quería también, de alguna forma, después de aludir a los datos principales en la anterior transparencia, expresarles de alguna manera las previsiones que tenemos para el año en curso. Ya que solamente comparecemos aquí en comisión cada año, me parecía importante, porque ya de alguna manera las podemos prever en la medida en que sabemos, estimamos que vamos a crecer en reclamaciones de derecho de acceso, que es uno de nuestros pilares de trabajo del equipo, en un 5% y posiblemente nos moveremos entre 550 y 600 reclamaciones ya el año presente, pero donde va a haber un salto muy importante va a ser en las evaluaciones de la transparencia, en la que posiblemente vayamos a llegar a los 3.500 entidades invitadas a evaluarse, que representará pues eso, prácticamente un 138% de aumento respecto a el anterior ejercicio, ¿no? En total, en su conjunto, esperamos llevar a cabo pues prácticamente un 60%, un 57% más de actividades de las que hemos desarrollado el año pasado y prácticamente, como les indicamos ahí, sin aumento de plantilla, cumpliendo las vacantes que tenemos en este momento en el equipo. Bajando más un escalón en la información sobre lo que hacemos, esta es no voy a detenerme mucho en esta transparencia que ya conocen, que es de alguna forma refleja el sistema del derecho de acceso en Canarias cuando un ciudadano, y está más pensada para los ciudadanos, cuando un ciudadano no obtiene respuesta a sus reclamaciones y qué opciones tiene para obtener garantía por parte del comisionado de que sus derechos de acceso a la información se cumplen. En esta nueva transparencia pueden apreciar la evolución de las reclamaciones de derecho de acceso a lo largo del periodo que estamos analizando y fundamentalmente sobre todo en el año 2020 y 2021, donde, como comprobarán, de alguna forma prácticamente no hemos duplicado, pero casi el número de reclamaciones tanto presentadas como las resueltas entre los años 2019 y 2021. Voy a pasar rápidamente sobre este dato porque casi prefiero detenerme en el conjunto de las reclamaciones del periodo para estar en tiempo o para tratar de constreñirme al tiempo de la presentación. Y ahí pueden ustedes comprobar que entre los años 15 y 21 prácticamente se produjeron un total de 1.533 reclamaciones, 496 de ellas, resoluciones. Esto ya se refiere no solamente a las que nos presentaron, sino a las resoluciones que emitió el comisionado de transparencia. En su conjunto fueron prácticamente 1.533, de forma que prácticamente un 20% de ellas supusieron una inadmisión de la reclamación, fundamentalmente porque no nos estaban pidiendo información, sino eran seguramente peticiones de otro tipo de planteamientos que no se ajustan a las competencias del comisionado. La mayor parte de ellas, ya sobre todo el año pasado, las 79 admisiones del año pasado o las 78 del año 2020, las remitimos al diputado común para que ese ciudadano, en cualquier caso, tuviera una oportunidad de resolver el problema que nos planteaba por la vía de otro tipo de derechos, como los que acoge el diputado del común. Y de entre las admitidas, que el año pasado fueron 417, pues prácticamente únicamente desestimamos 25. Eso quiere decir que prácticamente menos entre el 5 y el 10% son los que obtienen, digamos, una respuesta negativa por nuestra parte a la demanda de su derecho de acceso. El resto, ahí ustedes lo comprobarán, el resto o bien obtiene una estimación completa, 184 el año pasado,
o bien una estimación parcial, que le damos la razón a medias o casi al completo, o bien una estimación formal, que les explico para que se entienda mejor. Generalmente son entregas de la información que se producen al ciudadano reclamante mientras estamos resolviendo su reclamación, es decir, que se ha retrasado. Cuando a una administración le pedimos alegaciones de por qué no entrega la información al ciudadano, a veces antes incluso de mandárnosla, lo que hace es entregarla para evitar una resolución negativa para ellos. En otros casos son desistimiento y en otros casos se produce terminación por los mismos motivos. El origen de la reclamación, esta es una transparencia que siempre le damos mucha importancia porque demuestra que la mayor parte de las reclamaciones no es porque la Administración le argumente al ciudadano el por qué que no le puede dar una información, porque se dan circunstancias que lo impiden, como los límites del derecho de acceso, fundamentalmente datos personales, otro tipo de límites que aplican las administraciones, sino que la mayor parte, como verán ustedes ahí, siempre, prácticamente en los últimos años, más del 80% de las reclamaciones han sido por silencio administrativo, es decir, que ni siquiera las han respondido diciéndoles que no, ni dándole ninguna explicación de por qué no contestan a su información. Descendiendo también un punto más en esta rendición de cuentas sobre nuestra actividad, ahí pueden comprobar van a ser dos gráficos. Ustedes ya, posiblemente muchos de ustedes ya lo habrán visto, porque les adelantamos la presentación. Pueden comprobar cuáles son los ayuntamientos que menos, diríamos que más, contra los que presentan más reclamaciones en Canarias en el año 20 y en el año 21. Verán ustedes ahí que hay fundamentalmente se centran los ayuntamientos sombreados más oscuros, son los que tienen más reclamaciones. Estaba fundamentalmente en el año 20 Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, lógicamente son los ayuntamientos mayores, pero ahí no solamente era por ser ayuntamientos mayores, sino porque tienen grupos municipales más activos. En buena medida, la mayor parte de esas reclamaciones, como vamos a ver también ahora en el año 21, los presentaron los concejales, generalmente de la oposición, que no siendo respondidos adecuadamente por los equipos de gobierno, verán que, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria subió el año pasado a 99, Arucas 18, Santa Lucía de Tirajana 28, Santa Cruz de Tenerife 9, obedecen fundamentalmente a, ya le digo, reclamaciones de los propios concejales. En estos últimos días se produjo una noticia relevante en España que no ha tenido mucha trascendencia mediática, pero que se la resalto aquí, que es que se ha producido una sentencia del Tribunal Supremo de Casación en la que reconoce plenamente el derecho de los cargos electos de las corporaciones locales españolas de toda España a recurrir a los comisionados de transparencia cuando se les deniega información. Es un dato importante que estoy seguro que va a unificar el criterio en toda España en este sentido. Dejando ya atrás la actividad de derecho de acceso ante las reclamaciones de los ciudadanos, vamos a ofrecer ahora unas pequeñas brochazos sobre los resultados de la evaluación en los últimos años. Como habrán visto ustedes en el informe, hemos incorporado datos tanto del año 19 como del año 20, que hemos acabado de hacer la evaluación en los últimos semanas y meses. Ahí verán que prácticamente participaron el 100% de las 88 de las 98 instituciones canarias, ayuntamientos, cabildos, gobierno autónomo y universidades, y el 95% de sus entidades dependientes del sector público. Las dos asociaciones públicas, que son la FEM y la FECAM, el 81% de los colegios profesionales y cámaras de comercio y el 82% de las entidades privadas, que de alguna manera suponen la gran novedad de estos dos últimos años. Hasta hace 2 años no emplazábamos a los subvencionados por el Gobierno de Canarias o también por los cabildos, las empresas y organizaciones subvencionadas y obligadas por la ley de transparencia. Empezamos a hacerlo en el año 20 y el año 21, el 20 y el 19, y como les digo,
ya el año pasado el 82% respondieron al requerimiento de evaluación. En este año, que estamos empezando a emplazarles, consecuencia de las enormes el flujo grande de ayudas COVID derivadas de la pandemia del COVID que se produjeron en el año 2020, para que se haga una idea, vamos a pasar de emplazar, que emplazamos el año pasado a 706 entidades subvencionadas a 3.200, con lo cual es muy posible que en el año que viene dupliquemos el número de evaluaciones a llevar a cabo. Los resultados, prácticamente ustedes comprobarán en esta gráfica cómo progresivamente el conjunto de las instituciones públicas canarias han ido mejorando sus portales de transparencia a medida que han pasado los años. Y nosotros creemos que fundamentalmente por el ejercicio de autoevaluación a los que les emplazamos todos los años para que de alguna forma comprueben en qué medida están cumpliendo la ley y luego lo verifiquen con los resultados que obtienen el índice de transparencia de Canarias. Verán que en las últimas notas han subido prácticamente por encima el conjunto del sector público, ya por primera vez supera el 7, supera por lo tanto la condición de notable. Si lo desglosamos por tipología de instituciones, veremos que la comunidad autónoma ha seguido progresando limitadamente, porque ya prácticamente hace 2 años ya estaba en un 9,5. Los cabildos igualmente por primera vez obtienen una media de sobresaliente en el ejercicio del año 2020. Ahí les introducimos la complejidad de la media ponderada para que vean que fundamentalmente lo que refleja la media ponderada respecto a la aritmética es que las instituciones de los municipios o islas mayores, al tener más peso poblacional, pues tienen mejor nota o mejoran las notas medias de su sector. En los ayuntamientos, como verán, también se ha producido una escalada, un ascenso permanente, al punto de que ya están en el último año en 8,61 puntos de media, y en las universidades es donde más se produjo una mejora el año pasado, porque después son 2 solamente, ¿verdad? Pero después de atender sus portales de transparencia bastante tímidamente, bastante en el apagadillo raspado, que dirían los profesores universitarios, en el último ejercicio han mejorado notablemente al punto de alcanzar un sobresaliente en sus portales de transparencia. Este gráfico les refleja esa comparación de la mejoría que han tenido las instituciones por grupos. Se permite comparar mejor el año 2019 con el 2020. Y sobre todo permiten, les llamo la atención sobre todo, porque no aparecía en el anterior gráfico, las notas del sector privado, las notas de los más de 600 entidades privadas en el año que hemos evaluado en el año pasado y en el anterior, como prácticamente casi han obtenido ya una media de aprobado en su segundo ejercicio de evaluación. Nosotros esperamos que en el próximo año ya por fin se pueda hablar de que incluso el sector privado está a unos niveles mínimamente aceptables en sus portales de transparencia, para dar cuenta precisamente de en qué y de qué manera emplean los fondos públicos que el Gobierno de Canarias y los 7 cabildos insulares, en principio, les entregaron en estos 2 últimos años. El próximo ejercicio les vamos a pedir también que rindan cuentas a las entidades subvencionadas por los 4 ayuntamientos más importantes de Canarias, excepto en este caso el Ayuntamiento de Telde, porque dada su situación económica financiera todavía no está en condiciones de dar subvenciones a las organizaciones. En estos 2 gráficos podrán comprobar cómo han evolucionado no solo las medias, como veíamos hasta ahora de las notas en el índice de transparencia de Canarias, sino también los mejores y los peores. Ven ustedes que en el año 19 prácticamente solamente 94
del conjunto de las 336 entidades públicas canarias, de todas las administraciones, solamente 94 y 47 habían obtenido notas por encima del 8, es decir, prácticamente estaban en una situación excelente, y 14 no habían presentado su declaración y 60 estaban en notas por debajo del 3, en notas muy deficientes. Eso en el año 2019 y en la última que hemos acabado de llevar a cabo ven cómo esa situación prácticamente se ha invertido. Sigue habiendo 12 incumplidores, pero a los que, por cierto, ya les anuncio que en este año vamos a emplazar a los responsables de los fundamentalmente son ayuntamientos y un par o tres de cabildos, a que determinen quién es el responsable de que por 6 años consecutivos no tengan portal de transparencia, rindan cuentas sobre su transparencia en las web, porque prácticamente se han quedado como los resistentes. Verán ustedes que en el año 19 había 14 y siguen de esos 14, 12 resistentes como digo, resistentes, no solamente incumplidos, sino resistentes a dar cuenta en sus propios portales de transparencia de su actividad. Pues bueno, les decía que de los 60 que había por debajo de 3 hace 2 años, han bajado a 31, y de los 90 que había por encima de 8, pues prácticamente ven que hay 200. Es decir, se ha producido un notable incremento de los portales en el último año. Lo tiene la transparencia, no me voy a detener en estos cuadros, que es un desglose ya más pormenorizado. Verán ustedes que los cabildos, ya les decía antes, han llegado a una media de sobresaliente y prácticamente todos están en verde, unos más intensos que otros, pero todos están en verde, por lo tanto, todos tienen una nota prácticamente notable. Los municipios de cada isla los tienen en la transparencia se los mandamos a sus correos electrónicos para que los puedan analizar con detalle, lo mismo que en la web del comisionado cualquiera puede encontrar no solamente estas notas, sino estos gráficos, sino unos mapas interactivos que permiten una visualización mucho más adecuada. No me detengo en estos detalles y de alguna manera les quería solamente reflejar lo que ya les adelantaba en mi intervención anteriormente, y es que en el año, así como el año pasado, en el año 2000, en el ejercicio anterior, emplazamos a 1.122 entidades a la transparencia, a que presentaran su declaración de transparencia, y nos presentaron 968 en total. En el presente ejercicio vamos a emplazar a 3.538 entidades y esperamos estimamos, de acuerdo con la proyección que hemos registrado en los últimos años, que prácticamente 2.476, 2.500 se evalúen en sus portales de transparencia en los próximos meses. Prácticamente empezaremos el proceso a finales del mes que viene. Estos son nuestros datos. Aquí pueden ampliar más, sobre todo en nuestro portal de web, más información sobre el trabajo que, como les decía al principio, han hecho fundamentalmente este equipo de personas que me acompaña día a día en esta misma casa, porque ustedes saben que en nuestra sede somos tan pequeños, todavía no tenemos ley propia, pero espero que la tengamos pronto. Les sacaba la fotografía porque, de alguna manera, esa es una fotografía que nos hicimos en el portal de este edificio hace no mucho tiempo, pero en realidad su traje de faena es el que ustedes ven abajo, porque para llevar a cabo esa actividad que hemos desarrollado en estos años, realmente necesitamos una disposición a batallar cada día, como la que representa esta imagen de la película 300, que ustedes conocerán. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cerdá. Muy ilustrativa la foto, la verdad. Los tiempos que corren. Tenía música, ¿eh?
Antes pues sí que... Bien. Muy bien. Muy bien. De acuerdo. Muchas gracias. Antes de dar el turno a los grupos, vamos a ver las sustituciones finalmente, si se han confirmado, señora Reverón. Sí, buenos días, perdón. Poli Suárez sustituye a Astrolé Navarro. Gracias, señora Reverón. Grupo Socialista. Gracias, señora presidenta. Patricia Hernández sustituye a Matilde Fleitas. Gracias, señoría. Pues a continuación pasamos al turno de los grupos, cuando doña Patricia ocupe su parte de su escaño. Por mí se puede quedar, no tengo problema. Tiene la palabra el Grupo Mixto. Gracias, señora presidenta. Señor comisionado, quiero en primer lugar felicitarlo porque no hay nada más que predicar con el ejemplo y usted lo ha hecho y lo hace. Y me refiero a su iniciativa de enviarnos con carácter previo su presentación, así como un resumen ejecutivo del informe de transparencia 2019, así como todo el resto de información complementaria que nos ha remitido los miembros de esta comisión. Esta felicitación la quiero también hacer extensiva a todo su equipo, porque por muy bueno que uno pueda ser, no puede abarcar todo si no se dispone de un buen equipo. Por eso quisiera hacerle también que haga llegar esa felicitación a todo el resto de su equipo, aparte de los que aquí nos acompañan esta mañana. Entrando en el informe del 2019 y con los avances de la información comparativa que nos ha hecho llegar de los años 2020 y 2021, no puedo sino ponerlos en relación y hacer mención también a ellos en alguna de las partes de este breve comentario que le voy a hacer. En primer lugar, es de resaltar que la evolución positiva que han tenido todos los indicadores, los distintos indicadores. El primero de ellos, las reclamaciones por el derecho de acceso a la información. Como hemos visto, ha habido menos en el año 2019, si las comparamos con el año 2018, donde se duplicó la cifra de reclamaciones. Este dato, sin otro dato comparativo, podría motivarse por dos cosas, en mi opinión. Por un lado, que no se ha utilizado al comisionado para trasladar la falta de respuesta, o que se ha producido una mayor respuesta de la Administración y, por tanto, han habido menos reclamaciones. Lo cierto es que, viendo ese avance de datos, como comentaba anteriormente, del año 2021 y 2020, vemos que el número de reclamaciones se vuelve a incrementar notablemente. Mi primera pregunta sería, ¿a qué achaca este retroceso en el año 2019? Si hay alguna explicación o simplemente, bueno, pues que la Administración se ha comportado de manera más condescendiente con los administrados. El informe también pone de manifiesto el altísimo número de reclamaciones solucionadas durante el año 2019, que dado que son más que las presentadas, entiendo que hace referencia también a algunas pendientes que habían quedado de ejercicios anteriores y que en este año 2019 fueron solucionadas. Otro indicador que creo que ya he mencionado en otros informes que usted ha presentado y en esta misma comisión es el poco uso que se hace de la sede electrónica durante el año 2019. Y viendo la evolución, que usted lo ha puesto en los gráficos desde que empieza el comisionado, pues desde luego parece que es el medio menos elegido de todos. Y por eso también me gustaría preguntarle si tiene previsto algún tipo de acción al respecto para fomentar esa comunicación digital en sede electrónica con el comisionado en este y en próximos ejercicios. De su informe se desprende que el principal motivo de reclamaciones es la falta de respuesta por parte de las administraciones al administrado. En el caso concreto del año 2019, un 81% se debió a este motivo. Me gustaría comentarle, que usted seguramente lo sabe, pero en el reciente debate del Estado de la Nacionalidad que celebramos la semana pasada, una de las propuestas de mi partido Ciudadanos era precisamente hacer un mayor uso y pedir a la Administración un mayor uso del silencio positivo como forma de eliminar obstáculos a la hora de hacer peticiones por parte de los administrados. Este retraso o esta no respuesta a los administrados es un freno en algunos casos a las tomas de decisiones que pueden tener resultados en la generación de actividad económica y también en la generación de empleo. En mi opinión, una administración ágil, pero desde luego garantista con el administrado, es desde luego una gran ayuda para agilizar la toma de decisiones. A la vista de los datos, este es sin duda el elemento principal de las reclamaciones. Uno de los puntos negros
en los informes anteriores en la falta de respuesta de las administraciones. Pero vemos como en este año 2019 la participación ha sido de casi un 75%. Y si ya nos referimos al año 2020, en ese avance que usted nos ha presentado, vemos que llegamos al 86,51%. Y creo que esto es una buena noticia y estoy convencido que se debe, por un lado, a la propia insistencia del propio comisionado, como también a la implicación de las diferentes administraciones que se toman finalmente en serio esto de la transparencia. De ahí que la nota media se sitúe en sobresaliente tanto para comunidad autónoma como cabildos y es notable en el caso de nuestros ayuntamientos con carácter general. Sí me ha sorprendido el suspenso que tienen nuestras universidades en el año 2019, en el que después de tener, y yo utilizaré la misma expresión que usted usó, un 5 raspón académicamente hablando es lo que han tenido. Vemos el suspenso que tienen en el 2019 y eso sí, si coloquialmente se puede decir, se han puesto las pilas y en el 2020, al año siguiente, han tenido una nota de sobresaliente. También es de resaltar que los incumplidores se siguen reduciendo y además dentro de los que cumplen, la nota, y ha habido una inmensa mayoría de ellos que han mejorado y su puntuación se ha ido mejorando año tras año, lo que también sin duda es un buen y positivo indicador. Referido a los ayuntamientos en general, su comportamiento y puntuación son muy buenos o excelentes, pero me preocupa cómo algunos municipios suspenden y con notas muy, muy bajas. Sin querer señalar ninguno, en su informe están y pueden ser consultados. ¿Cuál cree que es el motivo y por qué? Si es por una falta de medios a la hora de cumplir con esa información o directamente una falta de interés. También me gustaría hacer mención a ese informe complementario que ha presentado sobre la COVID y las administraciones y que también se ha remitido a esta comisión, un informe de casi 1000 páginas que aporta muchísima información. Y me gustaría centrarme sobre todo en dos partes. En la última parte, que usted llama sugerencias y que bien podrían ser recomendaciones para las distintas administraciones. Es evidente que la COVID ha cambiado muchísimas de las cosas en nuestras vidas y que muchas de ellas ya las hemos interiorizado. Una vez pasado el primer momento de desconcierto, las administraciones se pusieron en marcha para poder seguir atendiendo sus obligaciones. La información que se ha generado son muchas, las medidas tomadas por motivo de urgencia han sido también muchas y es necesario dar buena cuenta de todas y cada una de ellas. Buen ejemplo de esa adaptación la tenemos aquí en este mismo Parlamento, que en un breve espacio de tiempo supo adaptarse y mantener de manera continuada su actividad ordinaria. De las 13 sugerencias que usted pone, 2 son las que especialmente creo que son más relevantes. La de publicar la relación de todos los contratos realizados por la COVID durante los años, por años, menores, de emergencia, negociados sin publicidad, etcétera, y la de publicar la relación de ayudas y subvenciones concedidas. Me sorprende, y tengo que decirlo así, que esta información no esté ya disponible, teniendo en cuenta que estamos en marzo del 22 y que como poco la información del año 2020 sí debiese estar disponible y asequible a su consulta en su caso. Por eso, y como última pregunta, me gustaría preguntarle si esta circunstancia sabe si se ha corregido desde que ustedes cerraron este informe a la fecha presente. Es decir, que si esa información sobre los informes, sobre las ayudas concedidas, los contratos realizados por el motivo de la COVID, ya están disponibles y son accesibles para cualquier ciudadano. Y finalizo, señor Cerdán, como empecé, y es agradeciéndole el trabajo que tanto usted como su equipo vienen realizando y que he tenido la oportunidad de ver una evolución muy, muy positiva desde el comienzo de la presente legislatura. Muchas gracias. Gracias, señor Fernández de la Puente. A continuación tiene la palabra el grupo de ASG. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. También darle pues la bienvenida y siempre es un placer volverla a tener a usted, señor Cerdán, en esta Cámara y también pues al equipo que la acompaña, dando pues nuevamente cuenta del informe anual que realiza el comisionado de transparencia, esta vez pues el correspondiente al año 2019 y dando cuenta del avance del año 2020-2021. Un informe que además es súper importante porque nos permite conocer en qué situación se encuentra nuestro sector público respecto a la transparencia y respecto a la accesibilidad a la información pública.
Quiero también reconocer y felicitarles porque a cada año que pasa el informe es mucho más completo. Además, también creo que se nota la mejora que ha supuesto la digitalización en las administraciones, bueno, en las entidades en general, pues a la hora de poder comprobar los datos tanto en la gestión como también en quienes reciben pues, fondos públicos. También hay que reconocer que a pesar de las dificultades, porque no podemos perderlo de vista, con las que se encuentran las entidades y las administraciones, se ha avanzado mucho en la obligación de transparencia, aunque también es cierto que queda pues camino por recorrer. Y además creo que es positivo que se emplacen, como usted ha dicho en su intervención, a los incumplidores para que den las explicaciones oportunas, las explicaciones necesarias por la inexistencia actualmente pues, de portales de transparencia y que mayormente ha dicho usted que son ayuntamientos. Sería importante saber por qué no lo tienen y a qué se debe. Es un avance también que se contabilicen en el año 2021 un total de 5.030 expedientes y actividades principales, frente, por ejemplo, al año 2020, que se contabilizaron pues, un total de 3.436, o si nos vamos pues, al año 2000, hace 2 años, que se contabilizaron tan solo 792. Incremento que creo que es positivo y además que es un incremento en el que juega un papel fundamental la intensa labor que está cometiendo usted y también su equipo con la finalidad de mejorar la gestión pública canaria. Porque que haya aumentado creo que no es negativo, sino todo lo contrario, positivo, significa que existe un mayor conocimiento por parte de la ciudadanía de esta herramienta. Queremos también destacar el incremento que se refleja en este informe sobre las reclamaciones acerca del derecho de acceso a la información realizada por los ciudadanos, también las realizadas por el propio comisionado, incluso también las de acceso por medio del cliente misterioso. Son cifras que casi se han duplicado. Y también hacer mención a ese aumento de las denuncias por incumplimiento de la ley de transparencia que también se han cursado. Esto pone de relieve, como he dicho, el conocimiento también tiene su parte positiva porque pone de manifiesto el conocimiento del derecho a la ciudadanía a la transparencia. Y en cuanto a las reclamaciones, hay que indicar que de las 525 presentadas en el año 2021, 496 fueron resueltas, un alto porcentaje, y además que de ellas un 84% fueron admitidas y un 76% fueron estimadas. Yo creo que son cifras positivas y que reflejan también un avance en este ámbito, aunque también pone de manifiesto que hay que continuar reforzando el conocimiento al ciudadano de que esta herramienta existe, que es un derecho, y además también reforzar cómo lo tienen que hacer de forma adecuada para que sus denuncias y sus peticiones no sean inadmitidas. Con respecto al avance de las entidades subvencionadas por el Gobierno de Canarias y los cabildos, pues decir además también que se indica que el 80%, más del 80% de ellas, pues presenta su declaración de transparencia, aunque también es cierto que luego no todas aprueban. Ahí todavía queda una labor ingente que hacer. En esta situación también yo creo que es importante que el comisionado no solo cumpla el papel de fiscalización, sino también, como lo hace, continúe con su papel de evaluar y calificar las entidades que cumplen para animarlas a que mantengan su estándar y también animar al resto de administraciones a que cumplan con ese objetivo. Además, también hay que recordar que en el año 2019, de las más de 330 entidades públicas, apenas 94 llegaban a tener una nota entre un 9 y un 10, llegaban apenas a tener el sobresaliente. Solo 94. Y actualmente de las 330, pues 145 están en una nota de sobresaliente. Y aquí pues yo me quiero detener usted ha hecho una exposición pasando por todas las islas, yo evidentemente me voy a detener en las administraciones gomeras. Al igual que es cierto que el Cabildo Insular obtuvo un sobresaliente, no voy a pasar por alto que en el año 2020 se recogieron un total de 15 reclamaciones en la isla. Pueden parecer pocas, pero si las ponemos en comparación con Santa Cruz, el municipio de Santa Cruz de Tenerife, que tienen una población 100 veces mayor, solo tenemos pues 3 reclamaciones menos. Es verdad que de las 15 reclamaciones en la isla, 13 corresponden al municipio de Alajeró.
También es cierto que en el año 2021 estos datos mejoran considerablemente y solo el informe pues recoge un par de reclamaciones en toda la isla. Esto se debe además a que todos los municipios de la isla están por encima del notable, pues excepto el municipio de Alajeró, que continúa con un 6. Creo que estamos en el camino correcto, que se avanza, quizás no todo lo rápido que a todos nos gustaría, pero no podemos perder tampoco de vista, insisto, como dije al principio de mi intervención, con muchas de las dificultades con las que se encuentran las entidades a la hora de poder cumplir la norma. Sería importante conocerlas e intentar poner también solución y que puedan ellos también cumplir con la norma de forma adecuada, porque creo que quien no lo hace no es por falta de ganas y de ganas de poder cumplir con la norma, sino muchas veces creo que es por falta de herramientas. Y además también la conciencia que existe, creo que es importante, de la importancia que tiene la transparencia cuando a fondos públicos se refiere, y de hecho creo que así también lo refleja el alto porcentaje de participación. Termino una vez más dándole las gracias a usted y también pues a todo su equipo por la labor que llevan a cabo, que sé que no es fácil, no es sencilla, y también pues en este caso reconociendo que son un ejemplo de esfuerzo, de eficacia y de eficiencia. Ustedes sin duda alguna están ayudando a tener una Canarias mejor, mucho más transparente, y en este sentido pues el sector público, al igual que lo ha puesto de manifiesto en las diapositivas, el sector público va mucho más avanzado que el sector privado, pero evidentemente el sector público tiene que ser referente frente al sector privado. También espero que el comisionado pronto cuente con su ley propia, creo que sería importante, y también creo que es importante insistir en que las administraciones y todas las entidades cumplan con las recomendaciones del informe. Creo que son recomendaciones asequibles y que se pueden llevar a cabo perfectamente. Muchas gracias. Gracias, señora Mendoza. A continuación tiene la palabra Unidas Podemos. Señor Denis, cuando usted quiera. Gracias, señora presidenta, señorías, personal del comisionado, bienvenido. Bueno, yo creo que en general tenemos motivos más que suficientes para estar contentos, puesto que hemos ganado en democracia, ¿no? Y me parece entonces que la tarea del comisionado, de este equipo de usted, que incluso se plantea en el propio informe que se ha reforzado con más personal, lo cual implica también unos mejores resultados, ¿no? Porque cuando hay más personal, digamos, se atienden más parcelas del trabajo y además se insiste más en las administraciones, ¿no? Y eso siempre es bueno porque se sacan más trabajo adelante, y ojalá en todas las administraciones pues cunda también el ejemplo, ¿no? Hay administraciones en las que por falta de personal no salen más expedientes adelante. Sin ir más lejos, yo creo que una de las razones por las cuales todavía sigue habiendo algún tipo de instituciones resistentes a presentar informes, creo que también es el problema de personal, ¿no? Entre otros, ¿no? Pero es verdad que en un momento determinado en esta comisión se discutió este asunto y efectivamente había una saturación en algunos, sobre todo municipios más pequeños, donde hay un colapso de tareas también por el poco personal de que se dispone. Y era este tipo de problemas, ¿no? Básicamente el que suscitaba el que no se presentaran, ¿no? O que no tuvieran portal de transparencia incluso, ¿no? Entonces yo creo que comparativamente en relación a otros informes tenemos que estar satisfechos, esto puesto que entre unos y otros, ¿no? se ha avanzado en democracia. Creo que la brecha digital que señalaba antes el señor de la Puente, la brecha digital existe en todas las parcelas de nuestras vidas, ¿no? Ahí se han manifestado los problemas que tiene la gente para cuando va a una administración bancaria, que se ha discutido en este Parlamento, o algún tipo de petición de ayuda, en otro tipo de, no solamente de administraciones públicas, sino también empresas también privadas, solicitud de documentación, pero creo que, claro, la brecha digital disuade a muchas personas de presentar reclamaciones. Entonces, en la medida en que casi todo el tipo de reclamaciones transcurre en vía digital, ahora también es verdad, como señala el propio informe, que la propia digitalización, ¿no? En instituciones con personal, instituciones con sabiduría
tecnológica, por decirlo de alguna manera, ha aumentado también los índices de transparencia. Es decir, que yo creo que es importante valorar positivamente el aumento de la importancia del índice de transparencia. Yo creo que hay instituciones, algunas conozco un poquito, y sé que están muy empeñadas en que el índice de transparencia les dé una nota elevada, ¿no? ¿Sabes? Es decir, es como si fuéramos, como si consideráramos esto como una liga, una competición en la que muchas instituciones quieren no quedarse atrás. Y eso es importante. Es importante porque además muchos responsables públicos la tienen como una tarea a cubrir el expediente. Estamos diciendo, es decir, bajo ningún concepto no queremos ni suspender ni, sino todo lo contrario, mejorar en nota. Y efectivamente se ha aumentado en nota, ¿no? Hay muchas instituciones que alcanzan el sobresaliente en relación a datos de 2017, y eso nos pone a nosotros en una tendencia positiva desde el punto de vista democrático. Y me parece que muchas instituciones, independientemente de los colores políticos que se tengan, están colaborando. Aquí se habla de una colaboración por encima del 86%, lo cual nos dice que efectivamente la gente está bastante empeñada. Yo creo que, volviendo al asunto de la digitalización, creo que la pandemia ha tenido, en fin, efectos perversos positivos, ¿no? La digitalización ha supuesto esto, ¿no? El trabajo en línea, ¿no? Una mejoría notable, ¿no? Un ahorro también de recursos, y me parece que esto viene para quedarse. La digitalización, cuando se llevan a cabo todos los procedimientos, ha venido para quedarse, y yo creo que también ha redundado en la importancia y en el crecimiento de este indicador, que tiene que ver, yo creo, también con el aumento de la nota. Esto, ¿no? Muchas instituciones han superado el notable, ¿no? El notable considerable, en el sector público sobre todo, ¿no? Bien, luego a nosotros nos parece también importante que se tenga en cuenta también en las instituciones dependientes del Gobierno de Canarias, en cuantías que superan los 60 y los 100.000 euros. En la evaluación que se hace también de este tipo de instituciones, es verdad que no todas respondieron, pero también es verdad esto que va en aumento, ¿no? Me parece que solamente un 3,46 no colaboraron. También ahí insisto en que son más circunstancias del personal, ¿no? Más que resistirse. Yo pensé que la imagen que usted puso ahí de los 300 era de las instituciones que no colaboraban, que no querían colaborar, ¿no? Pero me parece que no es un problema, sino, en fin, que hay instituciones que no están, como digamos, en esta línea, ¿no? Y me parece que en ese sentido es importante que el comisionado quizás difunda más la importancia que tiene el propio organismo. Hay más personas que reclaman, que ejercen su derecho. Yo la pregunta que le haría, creo que también se planteó en otra comisión anterior, era por qué había más reclamaciones en las islas orientales que en las islas occidentales, porque hay un desfase ahí considerable. Se plantea en el informe que tiene quizás un mayor activismo ciudadano, según pude leer, unas fórmulas organizativas más extendidas en la población. Siempre va a haber reclamaciones, ¿no? Y eso significa que la gente puede estar muy pendiente de resolver reclamaciones o solicitud de información y documentación e información, por ejemplo, sobre el tema del empleo. Preocupa bastante, ¿no? La gente pregunta bastante sobre las ofertas de empleo que hay. Esto no siempre están claras a ojos de todas las personas, y es importante también el dato en el sentido de que hay una demanda de empleo, con independencia de que los índices de paro se han reducido en los últimos tiempos, creo que en unas 65.000 personas, lo cual es un dato también positivo. Luego las reclamaciones respecto a la ordenación territorial y también procedimientos. La gente quiere saber también en qué situación está su expediente, el expediente o la solicitud que reclamar. Y luego me parece un dato impresionante que esto, ¿no? Hay un aumento del 43,5% en entidades que sacan sobresaliente. Creo que se está planteando aquí de 146, que tienen más de 9 en muchas entidades, y sobre todo 50 entidades que alcanzan el sobresaliente con 10, el sobresaliente máximo, ¿no? Bueno, y por último,
señalar también que hay una mejoría en el índice de aprobados, y quienes no superan con anterioridad, en el 2017, quienes no superan el aprobado, los 5 ese raspado que se estaba hablando, rondaba en torno al 55,9% y en la actualidad nos situamos en un 14,9%, ¿no? Lo cual significa que en las instituciones se están poniendo la pila, que mucho personal, estoy pensando básicamente en los trabajadores que se encargan de esta situación, en fin, están trabajando a conciencia para cumplimentar y para competir en esto que se llama el índice de transparencia. Nos parece que es importante que todas las instituciones sepan que es una garantía democrática y nos parece importante también la labor que ustedes hacen, que se lo crean y además, como decía la señora Mendoza, que difundan, ¿no? Que difundan más la existencia mismo de este tipo de indicador, ¿no? Creo que si se populariza quizás más la importancia del índice de transparencia, quizás estos ayuntamientos o estas instituciones que todavía no cuentan con un portal de transparencia, quizás se sumen más a esta carrera, porque vamos a ganar todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Denis. A continuación tiene la palabra el Grupo de Nueva Canarias. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Darles la bienvenida a todo el equipo, el comisionado de transparencia, a quienes hoy aquí nos acompañan, pero a quienes representan, a quienes trabajan día a día para que uno de los elementos que además ya figuran en el ámbito estatutario como una de las entidades fundamentales, y como bien decía quien me precedía en la palabra, que en cierta medida viene a ser garante también de los derechos de la ciudadanía y uno de los elementos básicos de un sistema democrático potente, sólido, sano. Pero yo quería felicitar a todo el equipo del comisionado y me van a permitir también que felicite a los cientos de profesionales, cientos de personas que en cada una de las administraciones, entidades públicas y privadas, al final, a través de los procesos de autoevaluación, por un lado, de trasladar la documentación requerida por otro, de implementar los distintos portales de transparencia e incluso ir mejorándolos, porque al final es un esfuerzo colectivo y creo que ese es un elemento muy importante. Cierto es que al final luego hay un ente, hay un equipo que controla que eso se haga de manera correcta, que impulsa que finalmente eso se haga, pero quiero hacerlo extensivo, por supuesto, a cada uno de esas personas que ayuntamiento, cabildos, gobiernos de Canarias, consejería, entidades de derecho público y, por supuesto, también las entidades privadas hacen que finalmente los datos que íbamos conociendo sean posibles. Destacamos principalmente en este informe el aumento de actividad del comisionado también, lo que demuestra no solo el interés del ciudadano por el acceso a la información pública, sino que la ciudadanía también conoce mejor los derechos y posibilidades que tiene. Y esto, que es una labor colectiva, es un elemento fundamental también de una parte del trabajo del comisionado, entre los que figura y en los últimos años además ha acrecentado la labor de divulgación, por un lado, pero también de formación, de, responder a consultas, en definitiva, de trasladar la importancia de este elemento y, por tanto, que poco a poco se vaya convirtiendo en una realidad. El primer año en el que se comprobó el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa en Canarias fue el año 2015. Yo luego haré una referencia a por qué algunos de estos datos fueron así, porque además me tocó vivirlo también de primera mano, ¿no? Pero en aquel ejercicio en el que se analizó cuántas administraciones se estaban adaptando a la entonces reciente ley, solo colaboraron con el comisionado de transparencia 37 entidades. Por ejemplo, en el ámbito de los ayuntamientos, solo 32 de los 88. Ahora, y además por tercer año consecutivo, el 100% de todas las administraciones públicas canarias, incluyendo las universidades, cumplen. Por cierto, los datos que nosotros manejamos en principio, de toda España, esta es la única comunidad donde estos niveles se han alcanzado. Por tanto, creo que es una cuestión para felicitar al conjunto del sector público y para reiterar la felicitación también al comisionado de transparencia, porque evidentemente unos sin otros, pero alguien tiene que impulsar esa labor, alguien tiene que insistir y alguien tiene que ser duro en los planteamientos. Recuerdo aquel primer informe, fue bastante duro,
que muchos no entendíamos y, como digo, al final intentaré explicar. Pero también el sector privado poco a poco empieza a entender la importancia de la transparencia en sus acciones, sobre todo los que están obligados, porque no hablamos del conjunto del sector privado. Desde mi punto de vista, cualquier empresa, cualquier entidad que tiene una relación con la ciudadanía debe ser lo más transparente posible, pero aquellos que persiguen fondos públicos, que es de lo que aquí estamos hablando, están obligados a extremar ese elemento. Aspectos, digamos, que podríamos entender como negativos. Las reclamaciones también, tanto desestimadas como resueltas, han crecido de manera importante en estos últimos años, de manera fundamental también en el último ejercicio. Pero yo quiero verlo también con una consideración positiva. En muchas ocasiones, cuando las denuncias crecen, es porque la gente, como decíamos al principio, se empodera, la gente toma conciencia de los derechos que tiene y la gente decide además ejercer ese derecho. Y por tanto, creo que es un paso adelante de lo que en su momento estaba en la filosofía de la ley que se aprobó y, por supuesto, como una de las funciones fundamentales de este comisionado. Por tanto, más que verlo como un aspecto negativo, sobre todo porque se ha ido creciendo de manera notable y queda diluido, en cierta medida, esas reclamaciones, etcétera, sobre el volumen y la cantidad ingente de acceso a la información que la gente tiene, porque aquí lo que vemos, estamos evaluando son los portales de transparencia, la calidad de los mismos, las reclamaciones que hay. Pero es evidente, y estoy convencido, que gracias a que esos portales se han ido implementando de manera exitosa durante estos últimos años, el acceso a información por parte de la ciudadanía es exponencialmente muy superior al que había hace unos años. Por tanto, aunque hayan crecido las reclamaciones, porque se está ejerciendo un derecho que también antes se conocía poco, pues probablemente quede muy diluido en ese gran avance que se ha tenido en los últimos años. En la que la evaluación, el 86,51% de entidades obligadas respondan, lo hagan de manera además adecuada, creo que es un elemento fundamental. Que las instituciones principales lo hagan al 100%, como hemos visto, yo creo que tenemos que felicitarlos. Que el conjunto del sector público esté ya en una media de notable alto, creo que evidentemente es para sentirse orgullosos, que no satisfechos del todo, tenemos que seguir exigiéndonos hasta que logremos pues alcanzar prácticamente ese 10 en materia de transparencia en el conjunto. Y para esto ha sido fundamental una aplicación, la T-Canaria. Me gustaría, como una de las preguntas que planteamos, por cierto, aplicación en sí misma, junto con la labor del comisionado, que ha recibido varios reconocimientos, ha sido premiada en distintos espacios a nivel estatal, incluso pues, superando ese ámbito supraestatal. Por tanto, ese reconocimiento también. Si se está en una tarea de autoevaluación de la aplicación en sí misma, si es mejorable, si esas mejoras pueden servir para que el conjunto de las entidades, tanto públicas como privadas, puedan seguir avanzando y mejorando en este sentido. Habla del incremento importante, el informe, que hemos tenido año a año en cuanto a las entidades obligadas a evaluarse, y se estima que para el próximo año, o sea, para este año, serán aproximadamente 3.200, teniendo en cuenta que se va a intentar evaluar a todas aquellas entidades privadas que han recibido algún tipo de subvención, sobre todo en el entorno COVID. Mi pregunta es si realmente hay capacidad, aunque hay una parte de autoevaluación, capacidad luego por parte del comisionado para hacer efectivo este objetivo importante. Y aquí lo engancho con otra cuestión, los medios personales y materiales, que han ido creciendo en los últimos años, pero me gustaría saber, desde el punto de vista del comisionado, qué necesidades siguen siendo válidas. No hablo las que cree que serían las óptimas, porque esas las tenemos todos, evidentemente, en cada ámbito, sino las que cree que serían imprescindibles para seguir avanzando y que a día de hoy no se tiene, tanto en el punto de vista de aspectos medios materiales y medios humanos. Y luego reconocer ese otro elemento que también comentaba antes, la importancia del comisionado en la tarea de difusión, de divulgación, de la importancia de la transparencia y también de la formación al conjunto de las entidades públicas o privadas para impulsar esta transparencia como un elemento cotidiano, como algo que ya forma parte indisoluble de cualquier entidad
pública o privada, sobre todo las que reciben fondos públicos, y que es un elemento de garantía de digamos, de un sistema democrático. Por tanto, ese reconocimiento a esa función que también año a año va impulsando el comisionado y cada vez con más fuerza. Decía que tenía algunos matices que creo que era importante plantear. Para nosotros la transparencia es un medio, no es el fin en sí mismo, pero es un medio clave. Pero lo digo porque en ocasiones tenemos que tener mucho cuidado, y esto no es una crítica a quienes tienen la función, digamos, de garantizar que en este caso la transparencia se cumple o que las normas se cumplen, sino a quienes legislamos. Lo digo porque en ocasiones da la sensación de que la transparencia, de que la garantía, de que la publicidad, de que la concurrencia es mucho más importante en sí misma que el objetivo al que tendrían, digamos, que cumplir, que es que al final las cosas salgan adelante. Por eso la paralización de un montón de aspectos en el ámbito de los contratos de la administración pública, en el ámbito de las fiscalizaciones, en el ámbito de los órganos. No estoy diciendo, y que no quiero que se me malinterprete en absoluto, que tengamos que bajar la guardia en este sentido. Lo que digo es que en algún momento ha habido casi la sensación de que era más importante ser transparentes sobre una acción concreta en el ámbito de lo público que la acción concreta en el ámbito de lo público. Yo creo que se puede ser compatible con las dos cuestiones. Es fundamental que las cosas salgan, que para los que los servidores públicos han sido elegidos en cada una de las administraciones puedan desarrollar aquello que la ciudadanía demanda y además ser garantistas y además cumplir con la norma y además ser transparente. Pero lo fundamental es lo primero. Digo esto también porque cuando en aquel primer informe que surgió los datos fueron durísimos y algunos que estábamos en las administraciones públicas no llegábamos a compartir aquello. Ahora, afortunadamente, creo que una vez que se ha ido dando tiempo y que hemos asumido que aquello que, porque también es verdad, no le dábamos tanta importancia, y la tiene, fue en un momento en el que muchas administraciones no tenían prácticamente ni personal para lo fundamental, para lo que eran sus propias competencias, y de repente les llegaron aspectos como este, en los que tenían que destinar a algunas personas dentro de sus plantillas absolutamente diezmadas, donde no se habían permitido ni siquiera reponer personal para ser capaces de trasladar toda esta información. Lo digo en descargo un poco de aquellas entidades en 2015, en 2016, sí digo que ya no cabe en 2020, 2021 y mucho menos en 2022, porque ese tema, afortunadamente, poco a poco se ha ido solventando y, en cierta medida, porque creo, y así están los datos también, que ahí está. Y una cuestión también. La importancia de que sistemas como este, que son fundamentales, y termino ya, señora presidenta, todos y sobre todo los grupos políticos no abusemos de ellos. Lo digo porque hay mecanismos también que a veces luego se transfieren a los datos que aparecen, grupos políticos, sobre todo en algunas administraciones locales, que utilizan la saturación a través de reclamación y solicitud de expedientes administrativos y de todo tipo con el único fin de entorpecer el funcionamiento de esa administración. Yo sé que esto que estoy diciendo puede resultar extraño plantearlo, pero existe. Por tanto... Tiene que ir terminando ya. Finalizo ya. Lo que quiero decir es, finalmente, la transparencia es un elemento absolutamente indisoluble con la democracia, con lo que la ciudadanía necesita. Hagamos un buen uso de ellos todos, sobre todo los que nos dedicamos a la actividad pública, y sigamos exigiéndonos más y, por supuesto, felicitar al comisionado de Transparencia por su labor. Gracias, señor Campo. Tiene la palabra el Grupo Popular. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías, y también buenos días al señor comisionado y a todas las personas que le acompañan en el día de hoy. Sí tengo que agradecerle la exposición que nos ha hecho hoy y le voy a felicitar una vez más porque usted, señor Cerdán, ha conseguido ese gran trabajo que han conseguido entre todo el equipo que tiene y además que nos ha puesto hoy esa foto y que creo que es bastante clarificadora para saber que con muy pocas personas, porque tiene muy pocos recursos, han hecho un gran trabajo. Sin duda, este trabajo contiene una parte muy gratificante en cuanto que deja en evidencia lo que es el incremento notable de la gestión digital de lo que son los procedimientos y la labor desempeñada también por los funcionarios que están al frente de las instituciones públicas canarias y también los trabajadores de las empresas públicas canarias. Y creo, por tanto, que es de justicia reconocer ese esfuerzo que se ha realizado en este sentido y el avance también que ha supuesto esa página o esa aplicación telemática T-Canarias. Es preciso recordar, señorías, que la transparencia es un objetivo clave en el Estado de Derecho,
más si cabe en un retroceso que es supuesto el funcionamiento y el control de las instituciones en estos momentos de la pandemia. Es un aspecto común a todas las democracias que tenemos que tener en cuenta y no podemos obviar. Nuestro trabajo es un firme defensor de la gestión eficaz y eficiente, donde la transparencia es un aspecto clave y esencial. Y digo esto porque tendremos que recordar que la primera ley de transparencia de nuestro país fue hecha en manos del Partido Popular bajo la presidencia de Mariano Rajoy. Y quiero recordar esto de forma expresa, ahora que está tan de moda hablar de gobierno abierto y que algunos se ponen continuamente medallas en cuanto a lo que son las cualidades democráticas. Lo cierto es que en los nuevos tiempos de la sociedad de la información en las que estamos todos inmersos, la desinformación, la manipulación de los mensajes y las consignas están a la orden del día. Y en este contexto, la transparencia real es una garantía irrenunciable de cara a la ciudadanía y también de los medios de comunicación para que dispongan de las herramientas necesarias para poder fiscalizar a los representantes públicos. Y en nuestro caso, para que desde la oposición también podamos ejercitar una mejor labor de gestión y sobre todo de fiscalización al Ejecutivo. De ahí la importancia que le otorgamos a este organismo que se encuentra adscrito al Parlamento de Canarias, pero que tiene, por supuesto, un funcionamiento totalmente autónomo e independiente. Respecto al informe que usted ha remitido a este Parlamento, pues debo reconocer especialmente el valor, y lo iremos viendo en los próximos meses, el valor de esos datos que usted ha dado en ese anexo del informe anual, centrado, es verdad, en la COVID-19 de las administraciones públicas canarias y que nos adelanta algunos datos realmente esclarecedores sobre lo que fue la gestión del Gobierno de Canarias en el periodo de la pandemia. Hablamos de un volumen de información muy importante, como son, por ejemplo, los 969 contratos de emergencia realizados por casi 55 millones de euros, de los que 928 corresponden a negociados sin publicidad. Como digo, estamos hablando de muchas cifras y de muchos datos que son frutos de la gestión pública y que serán, o estoy por lo menos convencida, que serán una herramienta de mucha utilidad. Centrándonos más en el informe sobre el cumplimiento de la Ley de Transparencia, nos ha llamado la atención el alto número de reclamaciones de los ciudadanos a los que, de alguna manera, sobre todo los 336, se les denegó una o varias peticiones de información. Ya en el 2018, a mi grupo parlamentario lo pusimos de manifiesto que nos preocupaba esas 355 reclamaciones que se realizaban ante el Comisionado de la Transparencia, pero más nos preocupa ahora esas 386 que se mantienen en el año 2020 y ahora parece ser que en el año 2021 es más de 500. Y sobre todo porque el 84% de las mismas fueron admitidas y un 76% se estimaron de forma parcial o total, lo que significa que ese porcentaje, ese 76%, los reclamantes tenían derecho a obtener esa información en primera instancia que nunca se les facilitó. Preocupante sí, y mucho, que el 80,76% de las reclamaciones tengan que ver, ya lo han dicho las personas que me han precedido en la palabra, con el silencio administrativo. Este es quizás lo peor que le pueda pasar a un ciudadano, a un contribuyente, cuando se dirige a una administración pública. Es decir, ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Voy a utilizar una expresión que usted utilizó en el año 2018, dijo la callada por respuesta. Y creo que eso es a lo que se están enfrentando los ciudadanos. Y este dato nos parece muy significativo por cuanto evidencia una muy mala praxis y una muy mala gestión pública que debe tener como principio básico la transparencia, y el silencio administrativo, como les decía, es lo peor que le puede pasar a un ciudadano en su relación con las administraciones públicas. Lo bueno del dato, pues que evidentemente debemos alegrarnos de que cada vez haya mayor concienciación de las personas que tienen ese derecho a acceder a la administración pública y sobre todo a enriquecerse con esa información que solicitan. Por tanto, veríamos de muy buena forma que se le diera más difusión a esta existencia de este recurso que se tiene, porque tenemos todavía la sensación de que hay muchas personas que lo desconocen y, por tanto, en cierta medida es necesario que se dé a conocer. Lo que desconocemos, y sí es verdad que nos gustaría saber, señor comisionado de la Transparencia, es si de este informe se ha puesto en marcha alguna medida o algún mecanismo que intente ayudar a que las administraciones públicas respondan y no se sigan amparando en ese silencio administrativo. Porque, claro, sabemos que los que recurren ante el comisionado, pero lo que no sabemos es el grueso de peticiones que no son respondidas y se mueren por el cansancio y muchas veces por el hastío de los ciudadanos.
En cuanto al índice de transparencia, señorías, del año 2020 se indica una mejora de hasta un 8,4% de la media de los portales de transparencia de lo que es que dependen de las instituciones que dependen del Gobierno de Canarias. Las 43 entidades públicas que conforman el sector público dependiente del Gobierno de Canarias obtuvieron una puntuación media en un 8,47 en el último índice de transparencia IT Canarias, mejorando más de 1,5 puntos sobre el ejercicio anterior, cuando la media fue de un 6,90. Habrá que ver, sin embargo, eso sí, qué pasa con 2 entidades que no llegaron ni a los 5 puntos, y me estoy refiriendo a la Academia Canaria de la Lengua, con un pésimo 2,97, y al Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas, que apenas sube a un 4,16. Teniendo en cuenta, es verdad, que la mayoría han ido avanzando, sí me preocupan las 8 entidades públicas que se han ido quedando rezagadas en estos últimos años y que no han llegado a una puntuación de 7. Y me estoy refiriendo al Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, el propio Instituto Canario de Administraciones Públicas, el Instituto Canario de la Vivienda, con la importancia que tiene la vivienda en estos momentos, la Fundación Canaria para la Acción Exterior, que no llega ni al 6, el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, la Agencia Canaria de Protección del Medio Ambiente, que después de 3 años consigue por lo menos un aprobado raso, como se suele decir, y también Grafcam también deja mucho que desear. Y por otra parte, decir que casi la mitad pues no consigue llegar todavía al sobresaliente, aunque sus avances tengo que decir que efectivamente son notables en general. En cuanto a los cabildos insulares, tras 5 años de evaluación de este índice de transparencia de Canarias, se superan y mejoran sus portales de transparencia y por primera vez alcanzan una media de sobresaliente, y por tanto quiero felicitar especialmente al Cabildo de La Palma, que consiguió el último año un 10, y animar y exigir a los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura un mayor esfuerzo, ya que no llegan al 7,5. Aún con todo, quizás donde todavía habría que poner más el acento es en las corporaciones locales, en los ayuntamientos, que en líneas generales también es verdad que han experimentado una evolución positiva y una mejora importantísima en transparencia, pero que todavía están entre un 6 y un 7, e incluso muchos de ellos están en suspensos, concretamente 12 ayuntamientos canarios que no alcanzan el 5, lo que nos lleva a reflexionar realmente esto a qué se debe, si se debe a la falta de personal, a la falta de recursos, ya lo han preguntado otras personas que me han precedido en la palabra, o simplemente es porque no quieren dar respuesta. Y en relación con las entidades privadas, también nos ha llamado la atención y nos ha preocupado todas aquellas que han sido subvencionadas con más de 60.000 euros anuales, y creo que merece que nos detengamos porque no han cumplido con la transparencia. De ellas, presentaron su declaración de transparencia 579, es decir, supone un 82%, y la media de sus puntuaciones fueron de un 4,83%, rozando, eso sí, el aprobado, rascado, como se suele decir. Pero llama la atención que 127 entidades estaban obligadas a hacerlo y, sin embargo, no presentaron su declaración. Y eso es preocupante porque no nos olvidemos que están hablando y están gestionando dinero público, no son dineros privados, sino que es dinero público. Por tanto, nos preocupa que cómo es posible que haya entidades que hayan recibido 200.000 euros de fondos públicos y no hayan presentado sus datos. Pero para finalizar, porque creo que la presidenta no me va a dar mucho tiempo, lo que sí me gustaría para finalizar, señorías, como les digo, es que como gestores y representantes públicos no podemos quedarnos plenamente satisfechos con las cifras que hoy se han aportado, aunque es verdad que usted ha destacado, señor comisionado de Transparencia, que por primera vez más del 50% del sector público autonómico alcanza pues, puntuaciones de sobresaliente en lo que es ese índice de transparencia, y eso hay que valorarlo. Y decimos esto porque los índices de transparencia son una cosa, pero obviamente no equivalen a una mejor gestión, y lo decía la persona que me había precedido anteriormente a la palabra, y mucho menos a una gestión sobresaliente, y eso no podemos perderlo de vista. Igualmente, creo que debemos seguir siendo vigilantes, debemos ser capaces de cumplir con los estándares de calidad y transparencia, pero sin que ello suponga una carga burocrática excesiva para la Administración, que en estos tiempos está tan aquejada de una falta importante de personal. Seguir animando al comisionado y a todo su equipo, haciendo esa pedagogía de transparencia, de forma que se pueda seguir implementando esta y avanzando en la credibilidad política de los instituciones de cara a la ciudadanía en estos tiempos tan necesarios. Lo dicho, agradecerle y felicitar al comisionado de transparencia, a todo su equipo, pero también a todo el funcionariado y a los trabajadores de todas las administraciones públicas que han hecho este trabajo sea posible. Muchísimas gracias.
Gracias, señora Reverón. Tiene la palabra el Grupo Nacionalista Canario. Gracias, señora presidenta, señorías. Señor comisionado, bienvenido, y bienvenido a usted y a todo el equipo. Y esta es, después de la irrupción de la pandemia, la primera comparecencia nuevamente en el Parlamento, después de la última en enero del 2020. 2 años han pasado ya desde que dio cuenta del informe del 2018 y la crisis del COVID trastocó toda la dinámica habitual de las administraciones, también la del Parlamento y también la del comisionado. Un órgano de relevancia estatutaria que adquirió ese carácter con la reforma del Estatuto de Autonomía, equiparándose al diputado del común y a la audiencia de cuentas. El órgano del fomento, análisis, control y protección de la transparencia pública y el derecho a la información comparece hoy y nos presenta el informe anual de evaluación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia del 2019, al que añade además un anexo sobre la transparencia acerca del COVID de las administraciones públicas canarias. Un trabajo añadido que es de agradecer, que avanza cuál ha sido el panorama de la transparencia durante la crisis del COVID. Y tenemos que empezar felicitándole a usted como máximo responsable de la institución, pero también a todo su equipo. Usted lo reconocía, esto no cabe duda, es un trabajo de equipo y tenemos que felicitarle porque es un excelente informe, muy extenso, muy riguroso, muy exhaustivo y que expone y analiza los datos desde distintas perspectivas con un alto grado de desagregación de la información, de modo que nos da una excelente herramienta de trabajo para estos diputados y para la ciudadanía en general, porque nos da una idea y una foto fija de cuál es el panorama del cumplimiento de las obligaciones de transparencia de las administraciones públicas canarias. Con la novedad, este año, además de incorporar en el análisis las entidades privadas que habían recibido ayudas y subvenciones de más de 60.000 euros y las corporaciones de derecho público, tanto las cámaras de comercio como los colegios profesionales, además de una segunda vez que se autoevalúa la FECAM. Es un gran paso en el cumplimiento de la ley de transparencia incorporar todas estas entidades por primera vez. El informe demuestra que no ha estado parada la administración pública durante el COVID, como tampoco ha estado parado el comisionado de transparencia, que ha duplicado su actividad en la tramitación de expedientes administrativos en defensa de la transparencia. La evolución es evidente, los números son claros y esto ha tenido que ver pues, con los avances en la digitalización, con la innovación que comenzó con la herramienta pionera que ha permitido desarrollar el Índice de Transparencia de Canarias, el IT Canarias, y que ha sido merecedora de premios y distinciones a nivel estatal de fundaciones como Novagov y Compromiso. Con carácter general hay una buena evolución de las puntuaciones, salvo algunas excepciones. No entraré en las cifras que ya usted ha dado con detalle y han sido suficientemente explicadas. Son cifras que en general se progresa. Sin embargo, esta evolución y estos datos, estos resultados, siguen siendo insuficientes. No podemos conformarnos con estos avances porque todavía hay mucho que hacer. Como bien señalaba en el informe, además de las leyes, además de los cambios institucionales, es necesario un cambio cultural. Que haya una verdadera voluntad política de cumplir por parte de los responsables de los poderes públicos y además que la ciudadanía sea plenamente consciente de su derecho a conocer. Destaca en su informe que sigue siendo escasa aún la participación ciudadana. A pesar de que se incrementan las reclamaciones, los ciudadanos se han ido acostumbrando, pero aún es insuficiente el conocimiento de la institución y es insuficiente el conocimiento sobre la conciencia de sus derechos para ejercer este derecho al acceso a la información. Y aquí le preguntamos qué podríamos hacer, qué se puede seguir haciendo desde este Parlamento para
incorporar un mayor conocimiento de la ciudadanía y una mayor participación de la ciudadanía en esta materia. Esa falta de participación tiene que ver con el cansancio de la ciudadanía, con la desafección de la política y de las instituciones. Tiene que ver con el hecho de que aún persisten lo que el Defensor del Pueblo y el Diputado del Común denominan administraciones entorpecedoras por el mero hecho de ni siquiera contestar. Tiene que ver con la opacidad de los gobiernos a la hora de tomar decisiones, una opacidad que se ha puesto de manifiesto con la crisis del COVID, con reales decretos, con decretos ley que llegan a hechos consumados, que los ciudadanos no saben por qué se toman las decisiones, con las medidas relacionadas con el COVID, reglas que se cambian, restricciones que se modifican, pero que no se da verdaderas explicaciones, no se sabe muy bien por qué se adoptan y a qué responden esas decisiones. Tiene que ver esa desafección ciudadana con todo esto. Los ayuntamientos incrementan el número de reclamaciones ciudadanas. ¿Se incluyen las reclamaciones de los miembros de las corporaciones locales sobre la falta de transparencia y la falta de respuesta a los grupos que no forman parte del Gobierno ante la solicitud de documentación de los expedientes por parte de los grupos de la oposición? Se incluyen. Esta es una demanda que nos hacen llegar desde muchos municipios y nos parece una circunstancia grave, porque si bien el informe pone de manifiesto el progreso de los portales municipales, aunque todavía de los 25 de los 88 municipios no han alcanzado ni siquiera 5 puntos, pero sí que continúan evolucionando, como digo, sin embargo, esa desatención a los miembros de las corporaciones, la falta de respuesta a la demanda de información de la oposición, constituye una obstrucción grave del derecho a la participación política e impide a los representantes legítimos de los ciudadanos conocer y fiscalizar la labor de los gobiernos. Y les obliga a acudir al comisionado, les obliga a acudir al diputado del Común, incluso a los tribunales de justicia. Usted destacaba en su intervención esa sentencia del Tribunal Supremo que ha reconocido el derecho a recurrir de los representantes públicos al comisionado de transparencia cuando se les deniega la información. Esto no sé qué medidas correctivas, si son posibles algunas medidas correctivas por parte del comisionado o que podríamos impulsar desde este Parlamento para evitar que estas circunstancias se produzcan. Otra pregunta que le queremos hacer es sobre la calidad de la información. La información que se publica, si esa información tiene facilidad para editarla, para tratarla. Usted en las recomendaciones del anexo respecto a la evaluación del COVID hacía un conjunto de recomendaciones que nosotros destacamos como importantes. La información acerca de la relación de los contratos realizados con ocasión del COVID, la necesidad de publicar las ayudas y subvenciones en un apartado específico, concreto, las concedidas en relación al COVID, y también recomienda la publicación, un conjunto de publicaciones en relación al Pacto para la Reactivación Social y Económica. Nosotros estas sugerencias las hacemos nuestras, las hemos planteado también y hemos obtenido el rechazo respecto sobre todo a la transparencia en cuanto al Pacto para la Reactivación Social y Económica. Le preguntamos estas sugerencias, si usted ya las ha trasladado al Gobierno, a los gobiernos, qué respuesta ha tenido de esos gobiernos, de esas instituciones, y si se están tomando medidas para hacer efectivas esas recomendaciones que usted hace. Y voy terminando, señora presidenta, señorías, señor comisionado, con una referencia a la pasada comparecencia en el año 2020. En octubre del 19 se había hecho un manifiesto por parte de todos los órganos garantes
del cumplimiento de la transparencia de todos sus homónimos de las administraciones de las comunidades autónomas, advirtiendo de la crisis de la transparencia. Eso lo hacían antes de la pandemia. Manifestaban cómo con el tiempo se habían ido relajando las exigencias de la transparencia, los órganos habían perdido peso y reclamaban más medios y mayor implicación de las instituciones. Traemos a colación esa referencia, esa declaración de octubre del 19, mucho ha llovido después de eso y además con el impacto de la crisis del COVID. Y nuestra pregunta es si esa sensación, si esas conclusiones, si esas reclamaciones que hacían los órganos garantes de la transparencia siguen estando vigentes y sigue siendo necesario atender estas manifestaciones. Y si esa pérdida de peso de la transparencia ha sido agravada, se ha agravado como consecuencia de la crisis del COVID. Muchas gracias, señor comisionado. Termino una vez más reconociendo el trabajo, reconociendo y animando a seguir trabajando y a seguir impulsando la transparencia en la Administración Pública de Canarias. Muchas gracias. Gracias, señora Beato. A continuación, para cerrar el turno de los grupos, tiene la palabra el Grupo Socialista. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Cerdán, a usted y todo el equipo del comisionado de transparencia que nos acompaña o que sigan esta comisión en directo telemáticamente porque no han podido asistir todos. Precisamente para todas aquellas personas interesadas que nos siguen de manera telemática, me gustaría recordar que el comisionado de transparencia y acceso a la información pública de Canarias es un órgano dedicado al fomento, análisis, control y protección de la transparencia y del derecho al acceso a la información pública, tal y como acaba de explicar en su primer turno de intervención, y que las administraciones y demás entidades incluidas en el ámbito de la aplicación de la Ley de Transparencia tienen el deber de facilitarle al comisionado toda la información que le solicite y además también tienen la obligación de prestarle colaboración necesaria para el desarrollo de sus funciones. Venimos hablando de transparencia desde el año 1992 y hemos actualizado la actividad conforme a las modificaciones europeas y los diferentes gobiernos de España hasta llegar a la ley que conocemos hoy. Se le atribuye al comisionado dos facultades básicas, y corríjame si me equivoco, que son las de control de cumplimiento de publicar la información conocida como la publicidad activa y la facultad de resolución de las reclamaciones que interpongan los ciudadanos contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de las entidades y organismos incluidos en la propia Ley de Transparencia de Canarias. Y es precisamente este punto en el que venimos a tratar hoy en esta comisión y después de su intervención, señor comisionado, solo nos queda felicitar al comisionado por el trabajo realizado en estos años y por gestionar en el año 2021 los casi 2.000 expedientes de derecho de acceso a la información y evaluación de portales de transparencia, es decir, un 55% más de expedientes administrativos que el año anterior. Extraemos del informe diferentes datos, todos ellos muy buenos en comparación con años anteriores, que reconocen el trabajo y la dedicación del comisionado para salvaguardar el derecho a la transparencia y acceso a la información pública de Canarias. Que se hayan triplicado las evaluaciones de transparencia en los 2 últimos años es el resultado de unir esa dedicación plena del comisionado con la colaboración de los declarantes, cuestión que celebramos. Ese trabajo concienzudo y colaboración estrecha tiene como resultado 2 cuestiones importantes. La primera, que el conjunto del sector público de Canarias supera la nota del 7,7 como promedio de las evaluaciones con respecto al 2020. Y segundo, que de los 1.119 sujetos obligados a rendir cuentas sobre su propia transparencia, 968 finalmente colaboraron con el comisionado presentando su declaración, es decir, un 86,51%. Y a pesar de que es un porcentaje bastante alto, nos gustaría saber, señor Cerdán, qué hoja de ruta está llevando el comisionado para que ese porcentaje sea aún superior y podamos llegar al 100%. Extraemos del informe otro dato importante y que podemos distinguir de los años anteriores, que es el dato de las reclamaciones de derecho de acceso a la información. El hecho de que se haya incrementado un 36% este tipo de reclamaciones nos hace ver que la ciudadanía cada vez está más interesada en la información pública, en la transparencia, en manejar datos y especialmente dónde reclamar sin sentir indefensión por parte de la Administración Pública. Y es que sabemos que derechos amparados por las normas de transparencia se van dando a conocer cada vez más, también gracias a la primera campaña institucional canaria sobre derecho de acceso a la información bajo el lema "Canario conoce tu derecho a saber y a preguntar", y es por ese motivo que volvemos a celebrar el hecho que de 417 reclamaciones admitidas solamente fueran desestimadas el 6%.
Haciendo un balance de estos 7 años de vida del comisionado, podemos afirmar que el derecho a la información y la transparencia de las administraciones públicas está cada vez más demandado por la sociedad, así como explica en el informe presentado, y los datos hablan por sí solos. De 1.553 expedientes de reclamación se admitieron 307 y se estimaron totalmente 609, parcialmente 139. Es decir, el 80% de las reclamaciones admitidas del 2015 concluyeron con resultados favorables para las personas que reclamaban. El hecho de que haya crecido tantos puntos porcentuales la solicitud de información y de reclamaciones se puede deber a la buena respuesta del comisionado, dando una respuesta rápida y conforme a la Ley de Transparencia. También es cierto que el alto grado de gestión digital de resolución de los procedimientos y el impulso en recursos humanos, llegando, corríjame si me equivoco, a 800 funcionarios en todas las instituciones canarias y trabajadores de empresas subvencionadas, han hecho posible alcanzar estos porcentajes de respuesta que duplican o incluso triplican el de años anteriores. Al igual que es importante para el comisionado esa estrecha colaboración de los sujetos obligados a rendir cuentas sobre su propia transparencia, creemos que también resulta de vital importancia la habilidad del propio comisionado de actualizarse y mostrarse a la ciudadanía como un órgano accesible y renovado. Y nos gustaría saber, señor Cerdán, cuál ha sido el resultado de las jornadas formativas, de los seminarios web y de los vídeos tutoriales que ha ofrecido el comisionado a la ciudadanía, al igual que el resultado de las consultas que se han realizado a través de correo electrónico o por teléfono, y si se han hecho a modo de reclamación previa o simplemente solicitando información para hacer esa reclamación previa. Otra de las herramientas que ha hecho posible el gran número de expedientes resueltos y la rapidez para resolverlos es el de la sede electrónica, según extraemos del informe que nos ha presentado, dado que la gran mayoría de los más de 10.000 asuntos tratados por el comisionado han llegado a través de la red. Este instrumento telemático supongo que resulta un mejor filtro para diferenciar los 5.000 expedientes administrativos de los otros 5.000 de consulta y formación que se han solicitado desde el año 2015 hasta el año 2021. En los diferentes datos que ha aportado el informe, hay alguno que nos llama la atención y que nos gustaría que nos explicase, como por ejemplo el caso de las solicitudes de derecho de acceso de cliente misterioso, que pasó de 196 en el año 2019 a 370 en el año 2021, es decir, un 85% más. ¿Tiene usted conocimiento del motivo de ese aumento? Y la misma pregunta le hago con respecto a las denuncias sobre el incumplimiento de la Ley de Transparencia. Podría preguntarle por cada uno de los aumentos de los porcentajes de los diferentes expedientes, pero tanto en su primer turno de intervención y entiendo que en el segundo también dará más explicaciones sobre ello. Extraemos también del informe que en esta etapa, que va del año 2015 al 2021, ha crecido sobremanera el censo de las entidades obligadas, que en este último año se han incorporado los sujetos obligados privados subvencionados en el año 2020, tanto por el Gobierno de Canarias como por los diferentes cabildos, y otras 66 corporaciones públicas, y que ello tiene como resultado que en el año 2022 presentarán o deberán presentar la autoevaluación de transparencia activa a unas 3.000 entidades canarias. Entidades que se han acogido a las subvenciones que otorgan las instituciones públicas para ayudar a paliar los estragos causados por la crisis pandémica que hemos sufrido estos últimos años y que tanto daño ha hecho a nuestro territorio. En relación a ese sorprendente crecimiento del censo y atendiendo a que son empresas particulares las que deben rendir cuentas, ¿cómo se plantea el comisionado de transparencia a evaluar las actividades de las mismas? Siguiendo la línea de explicación de su informe, me gustaría hacer un inciso con respecto a las reclamaciones presentadas según las administraciones a las que se refiere. Nos explica que durante el año 2021 en Canarias se han reclamado ante el comisionado un total de 92 entidades, o bien comunidad autónoma y sus entes dependientes, ayuntamientos, cabildos, universidades y otros organismos. Esto supone un incremento del 15% con respecto a las 80 entidades contra las que se presentó reclamación en el año 2020 y también que los ciudadanos reclaman ante la administración pública que les parece más cercana. Además, nos llama poderosamente la atención la diferencia de reclamaciones por tipo. La información de empleo en el sector público es la que destaca por encima de los demás y nos gustaría preguntarle que a qué cree el comisionado que obedece ese incremento, si es por la información real o por la crisis de empleabilidad que ha originado la crisis del COVID-19. Sin embargo, vemos en las gráficas de informe que no ha habido ninguna reclamación con respecto a la información sujeta a publicación. Con respecto a los índices de transparencia de Canarias, celebramos que por cuarto año consecutivo todas las administraciones y las 2 universidades Canarias colaborarán con el comisionado participando
con la evaluación de la transparencia del año 2020, lo que resalta el esfuerzo y la implicación de colaboración de todas las entidades. Y no solo vemos el nivel de implicación de colaboración, sino de gestión de la transparencia, teniendo una nota media en el año 2016 de 3,14 puntos, se ha pasado a una nota media de 7,89 en la evaluación del 2020. Y si analizamos esa puntuación teniendo en cuenta también la población de cada administración, se logra una media de 9,24 puntos. Por lo que podemos afirmar que la población de Canarias tiene un sobresaliente en nivel de transparencia. No nos extraña que teniendo todos estos datos hayan premiado al Comisionado de Transparencia de Canarias con el Accessit del Premio Nacional de Innovación Pública 2020, como premio que reconoce las prácticas innovadoras de los servicios públicos. Esto debe suponer un estímulo para la transparencia activa y participativa, con lo cual felicitamos a todo el comisionado, a todo el equipo por esta tarea. Con todo este recorrido, lo que nos queda es felicitar su labor al frente del comisionado y a todo el equipo que lo integra, a todos los trabajadores y las trabajadoras que hacen posible los resultados de este informe. Gracias a las entidades que colaboran para hacer de nuestra comunidad autónoma un referente en transparencia y acceso a la información, teniendo en cuenta la implicación, el trabajo constante, no tenemos duda de que los resultados serán muchísimo mejores en el próximo informe. Muchísimas gracias. Gracias, señoría. Pues ya para cerrar, tiene la palabra el comisionado de Transparencia, señor Cerdán, por 10 minutos. Muy bien. Gracias a todos por sus comentarios y sugerencias, y en general positivas y estimulantes para el equipo, como tantas veces hemos repetido, el comisionado, que tiene, como dicen, que afrontar no solamente un trabajo arrastrado del pasado, sino esta más que duplicación de las evaluaciones que les adelantaba. Por eso les dedicaba un cuadro para que vean que nos estamos preparando para el año que nos viene, y el año que nos viene es un año especialmente singular por el incremento del control sobre las ayudas públicas a terceros que nos hemos propuesto, y ahora quería un poco detenerme en ello, ¿no? Porque dejo para esta segunda parte, después de explicar qué ha pasado, qué queremos hacer en este año, respondiendo por otra parte a parte de las preguntas que se nos han planteado, porque han dicho, bueno, estamos en donde estamos, pero ¿qué va a pasar ahora, sobre todo en el control de las actividades que ahora más preocupan en general en los medios sociales y en general la ciudadanía, como es el control de los fondos COVID o como es el control no solamente de los contratos, que se ha insistido aquí, y que es cierto que no nos ha dado mucho tiempo a referirnos al informe COVID, que en la página 143 algunos han referido a las sugerencias que hacemos y que trasladamos al Gobierno, sino sobre todo en lo que viene en este año, lo que ha venido en el año 2020 y viene en el 21, es muchos fondos públicos procedentes de Europa, pero canalizados a través de las administraciones canarias, sobre todo canalizado a través del Gobierno de Canarias, y que por lo tanto entran dentro de nuestras competencias, de forma que no solamente por primera vez o de forma también pionera en España, esta es la única comunidad que va a exigir o va a invitar a todos los que los disfrutan a que, de la misma manera que las entidades públicas dan cuenta de sus gastos, también ellos, aunque en menor medida, porque es menos el requisitorio que les ponen las leyes, también den cuenta de qué hacen con los fondos públicos que reciben. En ese sentido, una de las preocupaciones, y esa es una de las preguntas últimas que recoge prácticamente, o que se ha repetido a lo largo de todas las intervenciones, es qué van a hacer, diríamos, ante el año que se nos viene, ¿no? Tanto para mejorar la publicidad, el control de la publicidad activa de estos fondos, de estos nuevos emplazados a la transparencia, como para mejorar la respuesta de las administraciones a ese silencio administrativo que constantemente, no es el primer año que lo comentamos, se produce en las no respuestas a los ciudadanos. En el primero en esta cuestión concretamente, nosotros estamos trabajando, ya lo estamos haciendo, no solamente estamos preparándolo, sino que prácticamente desde enero lo comenzamos, en un programa de monitorización, le hemos querido llamar así, porque es muy difícil de medir, no lo podemos integrar en el índice, de monitorización del cumplimiento del derecho de acceso en Canarias. Va a consistir fundamentalmente en, de alguna manera, controlar más aquellas administraciones que, teniendo resoluciones del comisionado que les obligan a entregar la información a los ciudadanos, no la entregan, y los ciudadanos nos lo dicen.
En ese sentido, prácticamente en estos últimos meses, en los 3 que van del año, teníamos a primeros de enero 17 resoluciones en esta situación, es decir, con queja del ciudadano que, a pesar de tener una resolución estimatoria y ejecutiva del comisionado, no había sido recurrida ante el Tribunal Superior y no se le entregaba, y prácticamente hemos reducido eso a 6, solamente quedan 6 de esas 17, solamente quedan 6 pendientes de cumplir. Y en ese programa que les estaba informando, hemos detectado que de los 2 últimos años no había queja de los ciudadanos, pero prácticamente tenemos 153 reclamaciones que no nos consta que se hayan cumplido, es decir, no nos han trasladado la información, tampoco el ciudadano se nos ha quejado, y tenemos una duda razonable de que efectivamente se esté cumpliendo. Y por eso este programa que les digo de monitorización nos va a permitir, en el plazo de 3 meses, y esto me gustaría informarles en la próxima convocatoria, si me convocan después del verano, pues podemos hablar, porque este es un tema importante, en qué medida estas resoluciones, que están un poco en el limbo, no se sabe si se cumplen, si no se cumplen, pues las tengamos perfectamente identificadas y podamos establecer ya con más claridad aquellas instituciones que así uno los conocemos muy mucho, iba a decir, y digo, en el ámbito de los portales de transparencia no están tan a flor de piel o no han aflorado, mejor dicho, este tipo de incumplimientos. En ese sentido, pues ese es uno de los planes de este año que esperemos que mejore en general el conocimiento diremos, de cómo se realiza la transparencia, es decir, la transparencia sobre la transparencia, que no siempre es fácil de realizar. Otra de las actividades que vamos a realizar en los próximos días va a ser una recomendación a todas las administraciones canarias para que refuercen el conocimiento de los centenares, por no decir quizá miles, de entidades que van a recibir el año pasado y fondos públicos con los programas de recuperación, para que tanto en sus convocatorias de subvenciones como en las resoluciones de concesión les recuerden que tienen que informar de que pronto también publicaremos la relación de los más de 3.000 perceptores de más de 60.000 euros en Canarias el año pasado, no solamente de los fondos de recuperación, también de todo tipo de subvenciones, pero les quería recordar que varias decenas de ellos tienen subvenciones superiores a 1 millón, 2 millones de euros, es decir, subvenciones muy importantes que a veces se equiparan al gasto de inversión de algunas pequeñas administraciones, y que creemos que están obligados a informar más detenidamente de lo que lo hacen ahora, en qué los utilizan y cómo eso les va a permitir, en muchos casos, a veces, pervivir, ¿no? Esa es una recomendación que se las mandaré a todos por correo, como los he mandado la última presentación. Me han hecho prácticamente más preguntas, para que se hagan una idea. Cuando se han referido a veces a que falta cultura de la transparencia, a que qué podemos hacer para mejorar, pues hasta tal punto falta cultura que nosotros estimamos que prácticamente se pregunta en Canarias por parte de los ciudadanos entre 7 y 10 preguntas al día, no más, a las 100 instituciones. Por esa falta no creo en el conjunto de España no puedo establecer comparaciones porque no nos cuentan. Nosotros, como les preguntamos a todos cada año cuántas preguntas les llegan, más o menos lo sabemos, ¿no? Pero es que no se sabe, no podemos comparar porque no existe un estudio equivalente a nivel español. Pero para que se haga una idea, ese número de preguntas prácticamente equivalen a las preguntas que los 70 diputados del Parlamento de Canarias realizan al Gobierno en una legislatura. Más o menos, posiblemente sean parecidas. ¿Por qué? Porque cuando uno de los portavoces, Luis, se refería a veces la presión excesiva que pueden recibir algunas administraciones municipales o insulares respecto a los concejales o consejeros de la oposición, tengan en cuenta que en cualquier caso es bastante inferior a la que legítimamente, porque tiene un reglamento de la Cámara mucho más
armado para ejercer el derecho de acceso los diputados de esta institución, pues lo tienen, ¿no? Entonces, yo con esta cifra lo que quería darles a entender que esa cultura de transparencia que está, o esa cultura del derecho de acceso a la información que está en la Cámara, por suerte, en las cámaras legislativas o representativas del Estado en conjunto, de las 17 parlamentos autonómicos y de los dos parlamentos y las dos cámaras estatales, pues va a costar que llegue esa misma cultura al resto de la población, porque prácticamente solamente llevamos 5 años con las leyes de transparencia en ejercicio. Yo, se me está acabando el tiempo, me hubiera gustado responder, aquí he acumulado un montón de preguntas. Si les parece, algunas, las más importantes, me comprometo a responderlas por correo, las que me han expresado, o incluso por correo a todos ustedes, porque no solamente las que les a cada uno las que han realizado cada uno, pero es que, como les decía, han sido como 20 o 30 apuntes. Yo me gustaría, en cualquier caso, reflejar que algunas cuestiones que se han planteado, si me da tiempo la presidenta, me concede algunos minutos de propina. Hay algunas cuestiones que se han planteado como el por qué se redujeron que es significativo, porque se redujeron tanto en el año 19 las reclamaciones de derecho de acceso. Eso fue fundamentalmente porque cuando eran pocas, basta, en aquel caso en concreto, basta con que una federación empresarial que prácticamente presentó 70 reclamaciones, porque prácticamente hizo un estudio en todos los ayuntamientos de la provincia oriental y no le contestaron casi nunca, para que aquel año aumentaran especialmente las reclamaciones. Aquel año fueron concretamente todas las organizaciones que hicieron una especie de preguntas a todas las instituciones y que produjeron una elevación importante de las reclamaciones, que luego se moduló en el futuro. Se ha planteado también en el caso, vamos a repasar algunas. Se ha planteado algunas preguntas como por qué las diferencias entre una y otra provincia. Es cierto que en la provincia oriental hay más activismo, sobre todo de carácter sindical, porque curiosamente cuando les refería que falta cultura en la ciudadanía, sin embargo, sí que los funcionarios sindical me refiero a sindicalismo público, sí que los funcionarios han interiorizado o han entendido que pueden utilizar la ley de transparencia para obtener respuestas que sus jefes, digamos, bien sean directores de recursos humanos o bien sean concejales de personal, no les dan, sobre todo en concursos, en procesos de selección de personal, etcétera, etcétera, y hemos registrado una alta digamos, incidencia de ese tipo de preguntas, porque el funcionariado conoce más y mejor sus derechos que la ciudadanía en general. También hemos detectado un crecimiento en el número de reclamaciones en materia de contratos, porque no siempre las portales de transparencia, y el contrato es una asociación muy sensible, no siempre los portales de transparencia lo reflejan con claridad, y les basta a veces con remitirse al portal nacional de contratación, donde no siempre es fácil encontrar la información. Esto me conecta con los comentarios que se han hecho respecto a la mayor o menor información respecto a los contratos COVID del año 2019. Y es cierto, como se refleja en el informe, ojalá pudiéramos hacer un informe muy amplio como para trabajarlo aquí en 3 minutos, como en el anexo, que era mucho más fácil recuperar la información de contratación del Gobierno de Canarias, que sí tiene mejores elementos, tenía un buscador, es decir, se activó pronto, como otros comunidades autonómicos. También es cierto que los gobiernos estaban los más obligados a afrontar los efectos de la transparencia, y prácticamente todo ese anexo que ustedes tienen ahí de los contratos se pudo obtener
directamente de la base del Gobierno, mientras que en los ámbitos de los cabildos y los ayuntamientos era mucho más difícil, o por no decir imposible, obtener directamente de sus bases de datos o de sus portales la contratación. Remitían al portal estatal y ahí no siempre se puede conseguir. Yo creo que ahí cabe fundamentalmente un mayor... Se me pedían sugerencias respecto a este particular. Creo que lo que cabe es que como nadie previó este tipo de situaciones y ninguna ley los contempla, que efectivamente en un desarrollo reglamentario, que es el que falta, por ejemplo, para desarrollar la ley, cuando se me preguntaba qué han demandado los comisionados en España para mejorar el sistema español de la transparencia, por decirlo de alguna manera, pues una de las demandas es que después de 6 años, efectivamente, un reglamento de ley que lleva 3 años ahí esperando en la cola del propio portal de transparencia estatal, pues realmente se apruebe, ¿no? Yo, como les decía... Tiene que ir terminando, sí, señor Cerdán. Como les decía, les agradezco sus comentarios, sus sugerencias. Espero responder a las preguntas que no he podido en este tiempo. Por correo, les mandaré un correo a todos genérico, que los publicaremos igualmente en la web, porque de alguna forma el tiempo es muy escaso como para afrontar todas las preguntas que me han podido hacer. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor Cerdán. Muchas gracias a todos. Señorías, se levanta la sesión.